El cambio climático va a producir cambios también en nuestro modo de viajar. Los vuelos comerciales que las personas hacen alrededor del mundo cada vez con mayor asiduidad sufrirán turbulencias severas a una altitud crucero típica, hasta 3 veces más en los próximos años, según estudios científicos que se acaban de conocer. Algunos vuelos se van a alargar, otros van a llevar menos pesos porque la alta temperatura hace que el aire se torne más delgado y por lo tanto hará falta mayor potencia para que el vuelo pueda despegar y desarrollarse con normalidad. ¿Qué pasará con estas situaciones que empiezan a reiterarse? ¿Las turbulencias constituyen realmente un peligro para todos nosotros? Hace pocos días ocurrió un incidente con un avión que viajaba a Chile y tuvo que aterrizar forzosamente acá en Buenos Aires, por ejemplo. Ay, no hay explicación para comentar lo vivido, fue fuerte. La gente gritaba, yo nunca había visto eso, lo vi en películas, pero yo vivirlo, no se lo doy a nadie. Fue súper fuerte. No, en realidad nos dijeron que vivimos una lluvia de granizo y fue el hielo, en realidad, la temperatura. Yo vi los rayos, sí, había una lluvia, no, tremenda. Todos decían, no, si son las luces de la alita, no. Bueno, consultamos a un meteorólogo, a Fernando Confessore, que además es especialista y está inclinado a conocer más sobre lo que pasa con los vuelos comerciales. El cambio climático, ¿cómo los va a afectar? De eso quisimos saber. No solamente el cambio climático va a afectar nuestras vidas a nivel de superficie, sino que también lo va a hacer en las alturas. Estamos hablando de un calentamiento global que puede provocar cambios, inclusive en la estructura de los vientos, en las capas más altas de la atmósfera, y esto tiene que ver justamente con el efecto invernadero. El calentamiento global también puede hacer que los viajes en avión sean un poco más brujos, especialmente en la segunda mitad de este siglo. ¿Por qué? Porque a medida que se va calentando la atmósfera, los vientos máximos en las capas más altas de la atmósfera justamente generan mayor turbulencia. Así que las rutas transatlánticas, especialmente las que se dirigen hacia el hemisferio norte y particularmente Europa, es probable que tengan un refuerzo en las turbulencias en los próximos años, consecuencia del calentamiento global. Marcos es piloto de avión desde hace 19 años. Seguramente nos va a poder ayudar con este tema. ¿Cómo estás, Marco? Buen día. Hola, Sergio. Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, habrás escuchado como nosotros los testimonios del arranque. Nos interesa saber cómo lo ves vos desde ahí arriba. Mira, lo principal es la gente no tiene que tener miedo a las turbulencias y a nada de lo que sucede. Turbulencias fuertes han pasado siempre, cada vez, y es verdad que hay mayor cantidad de casos, pero también tenés que tener en cuenta que hay mayor cantidad de aviones volando en el mundo, entonces tenés más proporción como para que eso suceda y se dé a conocer. Este estudio que mencionaba Confessore habla de que las turbulencias, más allá de la cantidad de aviones que están en el cielo, que están volando, se van a incrementar hasta 3 veces en el 2050, ¿no? Sí, seguramente debe ser así. Él está más estudioso en esas cosas y estudia más y lee más sobre ese tema porque es su tarea, su trabajo. Y si él lo dice, seguramente va a ser así. No, pero es muy interesante lo que acabas de decirnos. Las turbulencias tienen que ver con la dinámica de un vuelo comercial. La aviación, se infiere por lo que decís, es el transporte más seguro siempre. Los profesionales están preparados para esas emergencias. Vale decir que podríamos afirmar rotundamente que una turbulencia no puede hacer caer un avión. No, tiene que ser algo, pero fuera de lo normal para que un avión se rompa por una turbulencia. ¿Y una tormenta de granizo como la que sufrió el vuelo donde iba la pasajera con la cual abrimos esta conversación? No, para que el avión se caiga, no. No, o sea, las tormentas, si uno las ve graficadas en un radar,
tienen distintos colores, acorde a su intensidad. La parte negra es donde no hay nada. La parte verde se considera solamente agua. La parte amarilla ya hay un poco más de actividad, y la parte roja es el núcleo del cumulonimbus, o Charlie Bravo, como le decimos nosotros, que es el centro. El centro uno no lo cruza nunca. Ningún piloto en su sano juicio va a cruzar un centro de una tormenta. Siempre lo va a esquivar. Lo que no significa que pasándolo por los costados puedas llegar a tener turbulencias y que provoquen movimientos fuertes que a los pasajeros a veces no les gusta, pero a veces no hay que pasar. Antes de subir o en la pista, cuando ya está sobre el avión, ¿ustedes tienen este mapa de colores que nos acabas de resumir? ¿Ustedes saben qué va a pasar a lo largo de todo el vuelo? No, de todo el vuelo podemos tener, no por el radar del avión, sino por fotos satelitales e información que nos brinda el servicio meteorológico o de la empresa o lo que se use en cada empresa. Nosotros el radar nos da una distancia, normalmente son 300 millas, lo que uno ve, 300 millas son 500 kilómetros adelante. El tema es que no es lo mismo mirar el radar en el piso, donde uno tiene interferencias en la misma curvatura de la Tierra, hace que uno no pueda mirar demasiado adelante, pero sí, igual es una distancia de unos cuantos cientos de kilómetros, y en altura uno tiene más alcance con el avión para ver. Claro. Inclusive el radar, que está por ejemplo, el avión este que se vio de TAM, que tiene la nariz toda metida para adentro, la nariz es de plástico, es de fibra, Claro. porque adentro está el radar. Si fuese de metal, no pasa el radar las señales y indica mal. Por Así eso es que se deformó la nariz. Ah, perfecto. Sí. Te quería Entonces, consultar ese porque... radar se mueve verticalmente para cambiarle el ángulo para poder ver con la curvatura o inclusive con la posición del avión, si Claro. está en ascenso o en descenso, poder apuntar hacia adelante. Te quería consultar porque entiendo que los pilotos hacen capacitaciones, ¿no? Todo el tiempo se van actualizando. En esas capacitaciones, ¿están teniendo en cuenta el tema del cambio climático? Porque, por ejemplo, en Australia a los bomberos se les empezó a capacitar de cómo el cambio climático iba a afectar los incendios para que ellos entiendan por qué eran más intensos. ¿Esto se empieza a ver en lo que es también la aviación o no todavía? No tanto en la instrucción de simulador en sí, porque el simulador uno practica fallas o descensos de emergencia. O sea, el simulador está para practicar todo lo que con suerte no te pasa en toda tu vida de vuelo, pero tenés que estar preparado para poder resolverlo. Desde una falla de motor en las situaciones más críticas, desde una falla eléctrica, desde mala meteorología o el aeropuerto tiene una falla a último momento y uno tiene que irse a otro aeropuerto. Hay un montón de cosas. Y se habla en la parte teórica, que también tenemos recurren teórico. Un piloto de línea aérea tiene que cumplir cada 6 meses una instrucción de simulador, que son 3 o 4 días, depende si es el semestral o el anual, de 4 horas cada día. Y a su vez tenemos una vez por año 5 días de materias teóricas. Eso es obligatorio, es ley, no es una cuestión de decisión de una empresa en hacerlo o no hacerlo. Por ahora la ley dice eso. Ahora, y hay que mantenerlo. Y uno, si no lo cumple, no puede volar directamente. Claro, claro. Marcos, ¿qué tal? Juan Roax te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Juan. Bien, te escuchábamos hablar de turbulencia y ya nos contás acerca de los colores de una tormenta. ¿Necesariamente la turbulencia es producto de una tormenta? ¿O puede ser en realidad, no sé, o puede ser un viento que no necesariamente es tormenta propiamente dicho? No, en la atmósfera existen lo que se llaman corrientes de chorro. Las corrientes de chorro, empezamos al principio. La atmósfera, la primera parte es la estratosfera. Después viene la tropopausa, que es una pequeña capa, y después viene la troposfera, arriba de la tropopausa. Ajá. Hay como discontinuidades en esa tropopausa. Las tenés en el ecuador, en el polo y en las subtropicales. Esas discontinuidades, por lo general, están acompañadas, imagínate como si fuese una capa con diferencia de alturas. Ese cambio de altura tiene como, hablando para que se entienda, como un caño de viento. Ese caño de viento que circula toda la Tierra se llama corriente en chorro generalmente. La intensidad de la corriente en chorro puede variar, depende de las condiciones climáticas, del viento, la temperatura, de las masas de aire, un montón de cosas. Considerando Cuanto más esto... fuerte es en menos espacio, generan más turbulencia. Esa no se ve. Esa uno no la ve. Puede tener una noción de dónde está la corriente en chorro,
pero uno no la ve, es aire claro totalmente. Hoy por hoy, a nivel aviación comercial, no existe instrumento en el mundo que uno pueda ver turbulencia en aire claro. Entonces, es difícil saber, uno viene tranquilo y de golpe se empieza a mover. Esas corrientes en chorro cambian de posición y de sentido, por lo general son oeste-este, pero van variando, depende de las condiciones meteorológicas. Y tienen vientos, a veces, muy raro, de hasta 180 nudos. 180 nudos, estamos hablando de casi 350 kilómetros por hora de viento. Lo normal son 100 nudos, 120 nudos, que son 200 kilómetros por hora de viento. Ahora, con el equipo de Sábado Verde, Marcos, nos preguntábamos, en función de lo que nos vas contando, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un vuelo está sucediendo, digo, el avión está en el aire, aparecen estos vientos como otros o como una tormenta? ¿Cuáles son las posibles acciones o medidas que toma el piloto o la misma aerolínea? Digo, se puede cancelar el vuelo, se modifica la estrategia de vuelo y se hace a otra altura, y esa es una forma de contrarrestar estos vientos o tormentas. Se modifican las fechas. Son separadas. Una cosa es el viento y otra cosa es la tormenta. Bien. Vos las tormentas, y están en la ruta, y es una ruta larga, no un aeroparque en Mar del Plata, que son 20 minutos de vuelo, y está en la ruta, uno es esquivable. Por algún lado siempre se va a pasar. Uno se abre más, se abre menos, pero se puede pasar. Uno prevé que existe eso y prevé cargar más combustible para volar más tiempo, para poder desviarse ante una eventualidad por la tormenta. Distinto es el caso que la tormenta esté arriba del aeropuerto. En esas situaciones se habla con el servicio meteorológico y se evalúa con la experiencia que uno ya tiene volando y se decide si se va o no se va. Igualmente, aunque uno decida ir cuando uno está llegando, personal de la empresa en el aeropuerto que está para asistir al vuelo, también va a dar su apreciación, el meteorólogo de ese aeropuerto va a dar su apreciación y después el comandante del vuelo, con su experiencia, decidirá si va o no va. En el caso que decide no ir, se va a un aeropuerto de alternativa, que se llama, que uno ya siempre tiene declarado, y es obligatorio tener declarado en un plan de vuelo, y uno siempre tiene el combustible para ir a ese aeropuerto de alternativa, y uno aproxima, o no, si decide no aproximar, y en el caso que no se puede, se va al otro aeropuerto. Sí. Pero eso ya son decisiones que se van tomando sobre la marcha, que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Esta semana Lorenzo Muñoz, que es piloto e investigador aeronáutico en Chile, a raíz de este accidente que vos citabas y que mencionamos en el arranque, hablaba de las zonas de riesgo y citaba alguna muy cercana en nuestros cielos. El norte de Argentina, desde allá arriba de Clorinda hasta Córdoba, se forman los cúmulos potentes más grandes de nuestro planeta. No lo sabíamos a esto. Escuché la nota. Yo no sé si son los más grandes del planeta o no, pero son grandes. Tú, como dijiste en la presentación, hace 19 años que estoy, y a lo largo de este tiempo se han visto algunos cambios, por lo menos por lo que yo recuerdo, de la meteorología. Antes la meteorología se formaba, duraba, era más constante, y después de unas horas o un día desaparecían, se iban moviendo en un sentido. Hoy se generan de la nada, uno, no sé, va a Tucumán y no había nada, y volvés y tenés unas tormentas enormes que uno tiene que esquivar, que saben. Sí. Antes no eran tan rápida la generación, porque de la nada se generan. Pero así como se generan, se van también. Antes eran como más constantes las cosas. Por ejemplo, antes ver tormentas eléctricas o Charlie Bravo debajo de la línea de Trelew hacia el sur era prácticamente imposible. Pensar en una tormenta eléctrica en Ushuaia no existía prácticamente. Mirá. Y hoy hay. Hoy existen. Son raras, pero hay. Es más normal verlas. O sea, no es tan raro como era antes. ¿Qué hay de las radiaciones a las que están expuestos los pilotos? ¿Hay alguna precaución para eso? ¿Se siente? ¿Hay estudios sobre eso, Marco, o no? Mira, acá hubo un comandante ya jubilado que hizo sus estudios con la Universidad de La Plata, y existen pruebas y hay estudios de sangre con aberraciones genéticas donde los cromosomas están deformados
por la exposición a las radiaciones. ¿Solo a los pilotos o los pasajeros también tienen ese riesgo? Lo que pasa es que el pasajero no está tanto, salvo que es un Claro, no está pasajero todo el muy tiempo. frecuente, Claro. no está tanto tiempo arriba. El que más lo sufre es el piloto internacional, porque está demasiadas horas Claro. en la parte alta de la atmósfera donde la protección de la capa de ozono es más fina. El de cabotaje, como sube y baja más seguido, está menos tiempo, a pesar de volar la misma cantidad de horas, en la parte más fina de la atmósfera. Claro. Entonces, no, pero sí existen, no hay nada, porque habría que ponerle plomo al avión, cosa que no le van a poner nunca. Claro. Existen estudios en el exterior y, como siempre a veces digo, que uno no lo toma en cuenta y lo puedes averiguar, porque los pilotos de línea aérea tenemos una obra social única, que donde estamos todos, y eso les permitió hacer todo un estudio del promedio de vida de un piloto, Sí. porque saben cuándo se muere. Y el promedio de vida de un piloto es casi 10 años más bajo que el promedio de vida de un no piloto, Ups. de la población general. La población general vive más o menos 78 años, 76 años creo que en Argentina, y un piloto de línea aérea vive en promedio 66, 67 años. ¿Y las causas tienen que ver con esto? Porque si hicieron ese análisis, ese estudio, deben saber las causas también, ¿no? Y en gran parte es esto, y también es El un estrés. trabajo de Claro, estrés. el estrés, O sea, claro. Manejar o sea, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Si vos vas manejando la ruta, un día de sol y divino, tenés el mismo, digamos, tensión que un día de noche, No, claro. o que un día con lluvia, No. o que un día con tormenta, no. Uno tiene distintas tensiones. Entonces, a veces cuando uno está en las situaciones, por más que uno está preparado de todo, uno vuela con otra tensión. O sea, Así no es. es lo mismo manejar, no sé, un montón de kilómetros en niebla, y uno está todo el tiempo tensionado, y que estar un día divino como está ahora, que está Sí, sí, espectacular. sí, sí. Todo eso obviamente desgasta el cuerpo, y vos calcula que uno arriba, la presión del avión es como que estás a 8.000 pies son casi 2.500 metros. O sea, el avión adentro nunca está como en tierra, o sea, la misma presión de en tierra, siempre tenés menos presión. Sí. Y esa presión, obviamente, el cuerpo la sufre. Uno se hincha, se deshincha, es constante. Y los que volamos en esto todos los días, lo vivís tu cuerpo durante años. Y obviamente el cuerpo en algún momento te lo cobra. Así es. Marcos, gracias por este rato con nosotros. Nos ayudás a pensar, nos acercás elementos que no teníamos en cuenta y que vale la pena para conocer y para saber que el avión sigue siendo el transporte más seguro del mundo, Eso que no hay posiblemente se van a alargar los vuelos, que tomarán otras previsiones. También que la tecnología va a ir avanzando seguramente para atender estos requerimientos nuevos. Sí. Me dejas aclarar una cosa, por ejemplo, esto que decía de la tecnología. Obviamente es una preocupación a nivel mundial del tema de la turbulencia en aire claro. Sí. Y hace rato que vienen tratando de encontrar algo. Tengo entendido que hay ciertos equipos que están probando, pero que todavía no están, digamos, las empresas en general. Está bueno. Sí, la turbulencia en aire claro es este fenómeno que nos contaba antes Marcos, que no te permite preverlas, que te encontrás porque el aire es claro y ahí te encontrás con una situación inesperada que hay que resolver. Pero otra de las cosas que nos dijo es que los profesionales están siempre preparados para la emergencia, están en permanente capacitación, por lo tanto, la nota tiene que ver con que va a haber variaciones en los vuelos, se atrasarán, serán más largos, saldrán con más o menos combustibles, ¿no? A esto nos referimos porque tiene que ver con los cambios y las transformaciones que se experimentan en todos los campos, y decíamos más temprano, también en la aviación comercial. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo, Sergio. Chao, que tengas un Hasta buen luego. día. Gracias. Marcos es piloto de Aerolíneas Argentinas desde hace 19 años.